tiene que hacer cuando salga de la facultad y tenga que ver las enfermedades parasitarias. Lo mismo hacemos en el cuarto año con el de infectología. Es decir, es enfocar siempre a la parte de la actividad profesional. Probablemente ustedes van a escuchar, por lo tanto, muchos términos nuevos y que pues es lógico que en el segundo año no tengan todavía el conocimiento técnico. Por eso es que un estudiante que se precie de ser estudiante de medicina siempre debe estudiar y debe leer al lado de un diccionario. El estudiante que no tiene diccionario médico no va a entender, porque tenemos un lenguaje diferente, tenemos un lenguaje muy técnico, y al leer cualquier texto de medicina siempre aparecen palabras nuevas. Y esas palabras nuevas, si no entendemos qué son, entonces nos vamos a perder olímpicamente. Y el estudiante que se pierde, pues resulta que en los exámenes de aquí o de cualquier otra materia, pues no entiende lo que se le está preguntando. Y no entiende no porque no sepa castellano, no entiende porque no sabe los términos que se están utilizando. Entonces, una recomendación que yo les doy es que siempre tengan un diccionario en sus equipos súper sofisticados que manejan, tener un diccionario. Si alguien quiere comprarse un diccionario en papel, mejor, porque hasta el olor del papel es más agradable, ¿cierto? Vamos a hablar directamente de una enfermedad. Me imagino que han tenido una clase anterior sobre teniosis, sobre el complejo teniosis-cercosis, me imagino. Sí. Han hecho la parte de la biología y tal, y que si no voy a ver, excepto un par de cosas. Lo otro, voy a pedirles que sus teléfonos estén en silencio, ¿de acuerdo? A la que suene un teléfono me voy. Yo he puesto mi teléfono en silencio y tengo mucha actividad, pero no puedo yo priorizar mi teléfono a mi clase, ¿de acuerdo? Cualquier término que yo utilice, cualquier término que no entiendan, pues no tengan ningún temor en levantar la mano y pedirme qué es eso que acabo de decir. Entiendo que ustedes están en segundo año y por lo tanto, pues yo sé y entiendo que pues hay muchos términos que no los van a poder manejar bien. Es muy interesante la historia de esta enfermedad, porque primero que no leo diapositivas, no soy karaoke. Está ahí, ustedes ya pueden leer. La historia de la enfermedad pues viene de hace muchísimos años, ¿no? Más o menos hace 5.000 años ya se sabía de esta historia de la cisticercosis. O sea, no es nada nuevo para la humanidad. Y a medida que hemos ido que ha ido evolucionando y apareciendo la ciencia, pues han ido detectando y encontrando determinadas características muy particulares de esta enfermedad y del parásito que origina esta enfermedad, es decir, de la forma larvaria de la Taenia solium, que es la responsable de originar la cisticercosis humana. Y vamos a ver, y está resaltado, que más o menos en 400 años, desde el 1500 hasta el 1900, en 400 años recién se llegó a saber exactamente qué era. Pues imagínense la cantidad de tiempo que llevó a muchos investigadores en ese lapso de tiempo intentar entender qué era la cisticercosis humana y obviamente la cisticercosis porcina. Por eso es que cuando ustedes ven recién en 1900 aproximadamente, o sea hace pues, muchísimos años, 120 y tantos años, que recién se entiende cuál es el ciclo biológico de estos parásitos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, o sea, hay muchos. Esto nos muestra cómo la ciencia es una ciencia que va avanzando poco a poco y que se van descubriendo cada día algo nuevo, algo más que va incrementando el razonamiento científico y el conocimiento científico. Para comprender el tema con precisión, y esto lo vamos a ver en todo este primer capítulo, todas las enfermedades y los parásitos de este primer capítulo siempre van a cumplir esas tres etapas. El huevo forma la larva el adulto el elimina la larva. Eso siempre, en cualquiera de las patologías que han debido ver o van a ver en teoría y en la práctica, en la tirosis, en inmunodeficiencia, etcétera, 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 siempre hay este cuadradito.
estos tres componentes. Reitero, el huevo forma larvas, las larvas el adulto y los adultos forman huevo. Entonces, si nosotros pasamos esta idea a la imagen que está al lado, vamos a ver exactamente lo mismo. Los huevos de las tenias originan las larvas, los cisticercos los adultos, y los adultos eliminan los huevos. Ya está. Esta es la síntesis del ciclo biológico de las enfermedades por todos los céstolos que existen tanto en humanos cuanto en animales. Entonces, quiere decir que si hay huevos dentro del individuo, ¿el individuo qué tiene? ¡Acción! Si el individuo está eliminando huevos, ¿qué es lo que tiene en su organismo? El adulto. ¿No es cierto? Y si el individuo ingiere huevos, ¿qué se van a formar en su interior? Fácil, ¿no? Y si ingiere larvas, ¿va a tener en su interior con qué? Ya está. Por lo tanto, los huevos ocasionan la cisticercosis. Y la ingesta de cisticercos originará teniosis. ¿Verdad? O sea, nada más es comprender ese concepto. Vamos a ver. Pero entraremos al tema para lo que nos han convocado a esta charla. Los cisticercos y las cisticercosis. Hay dos cisticercos, ¿no? Cisticercus celulose, que es la forma larvaria de la Taenia solium, que ha llevado en la clase anterior, y el Cisticercus bovis, que origina, que es parte del ciclo evolutivo de la Taenia solium. ¿Qué nos interesa de las dos? Solo uno, el Cisticercus celulose. El Cisticercus bovis no evoluciona en el humano. El Cisticercus celulose evoluciona en el humano y en el cerdo. El Cisticercus bovis solo evoluciona en el ganado bovino. ¿Por qué? Por una razón estrictamente de carácter genético. O sea, no hay una correlación genética entre el humano y las larvas de la Taenia saginata, que es el Cisticercus bovis. Por eso es que pues, nos interesa el Cisticercus celulose. Sin embargo, la morfología es la misma. En la parte de arriba de la diapositiva estamos viendo cisticercos. ¿De acuerdo? El cisticerco tiene una membrana cisticercal, tiene un líquido en su interior cisticercal, y esta estructura blanca que vemos es el escólex, es decir, la estructura que va a dar lugar a es decir, la estructura que va a generar el escólex, que es una estructura, perdón por la redundancia, que es la encargada de clavarse o enclavarse a nivel de la mucosa del intestino delgado. ¿Y por qué las tenias viven en el intestino delgado? Los adultos. Por los nutrientes. ¿Quién quiere responder? ¿Por qué no viven en otra parte? Por su tamaño. Por el tamaño. Perfecto. Porque es el único órgano donde pueden vivir metros, ¿no? ¿Qué otra estructura le puede crecer tanto? ¿Y por qué más? Por los nutrientes. Porque estamos nutrientes, ¿verdad? Muy bien. Entonces también estos parásitos tienen que encontrar un lugar donde vivir, así como van a vivir. Entonces, pues, el resultado es que estos parásitos, ¿de acuerdo? Van a vivir, van a tener un hábitat, ¿de acuerdo? Por un tropismo. El tropismo es la preferencia determinada por las características y estructuras bioquímicas de cada tejido. Cada tejido nuestro es distinto. Cada tejido nuestro tiene diferentes componentes bioquímicos. Y por lo tanto, los parásitos, para llegar donde tienen que vivir, tienen que haber encontrado y evolucionado a través de receptores que les permita captar la bioquímica de ese tejido. Por eso es que el hábitat de los cisticercos, en el caso de Cisticercus celulose, que es lo que nos interesa, está por lo que ustedes ven: el sistema nervioso central, la musculatura estriada, a nivel ocular, a nivel de la médula, a nivel de, inclusive en médula ósea. Ocasionalmente, eso es raro. Entonces estamos viendo los cisticercos. Estos cisticercos son diferentes de estos. ¿Por
qué? Porque estos son los vesiculares. Y estos son los que los encontramos cuando el parásito vive al interior del parénquima del sistema nervioso central. Se llama intraparenquimatoso. En cambio, estos otros como uvas, ven, ¿no ven? Se llaman racemosos. Y estos van a crecer en lugares donde haya más espacio. El parénquima, la estructura de la masa encefálica es compacta. Sin embargo, al interior hay ventrículos. ¿Hay cisuras o no? ¿Han estudiado eso o no? ¿Sí o no? Sí. Digamos eso. Entonces, en esos lugares donde hay espacio, el cisticerco puede crecer más. Y se llama la forma racemosa, que viene a imaginar como un racimo de uvas. Estos van a crecer en lugares de espacio. Muy bien. Estas formas evolutivas tienen 4 etapas que ustedes las ven. Depende de la literatura, por ejemplo, la parte granular, en algunos textos se puede leer que hay la granular del estadio 1, la granular del estadio 2, granular del estadio 3. No me preocupa que aprendan eso, porque ustedes no van a estudiar. No necesito que manejen la neurología de la cisticercosis, sino que manejan la cisticercosis desde el punto de vista de un implantante de contenido. Entonces ahí estamos viendo la forma vesicular, la que hemos descrito al inicio, ¿no? Es decir, que una estructura a la forma de una vejiga. Vesicular viene de vejiga, ¿no? O sea, es un globito, un globo que mide entre 1 a 2.5 centímetros, similar en esa estructura, pero en el caso de cisticercos ya celulosa a nivel cerebral, que es lo principal. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a lo largo de esta charla de la NSC, es decir, de la neurocisticercosis cerebral, que es lo más frecuente en nuestro medio. Entonces vamos a ver que pues una vez que los huevos ingresan al organismo, estos huevos a nivel de la luz del intestino delgado se digiere el embrióforo. Forum quiere decir protección, la protección del embrión. Esos huevitos que han debido ver en la teoría, veremos en práctica también. Entonces se disuelve la parte externa y queda el embrión u oncósfera libres. Tienen enzimas. Esas enzimas les permiten atravesar la mucosa intestinal e ingresar a la corriente sanguínea. Y como nadie va a ingerir un huevito de tenis, va a ingerir cientos o miles de huevos de tenis, por lo tanto, al ingresar se va a dispersar por la corriente sanguínea y va a llegar a su hábitat, ¿no? En su hábitat, ese huevito que ha llegado con una masa compacta, comienza a generar un espacio al interior del huevo para formar finalmente el cisticerco. Ese cisticerco pues va a tener un tiempo de vida, no es que esté eternamente. Puede vivir entre algunos meses a pocos años. Es muy difícil decir el tiempo, pero se habla que en promedio esta estructura puede estar en nuestro organismo alrededor de 12 a 20 meses, así tal cual. Porque esto, ¿a qué tendría que evolucionar? Es la larva, al adulto. Pero el adulto solo va a evolucionar en el intestino, ¿no es cierto? Por lo tanto, comienza un proceso de degeneración. Es decir, ya no es esa estructura original, sino que va degenerando, como todo ser vivo. Todo va degenerando. Y por lo tanto, aquí estamos viendo que esa bolsita aquí ya se ha vuelto coloidal. ¿Qué quiere decir coloidal? Como una gelatina. Y es una estructura gelatinosa. Paulatinamente, eso sigue eso degradándose y va a formar ya una estructura granular. O sea, aquí, ¿verdad? Que es muy diferente esto de aquello de esto. Y pasado el tiempo, cuando degenera totalmente, en el lugar donde está el cisticerco, se depositan sales de calcio. Y se forma el estadio, la estructura calcificada. De estas 4 estructuras, ¿cuál nos preocupa en medicina? La coloidal y la granular. ¿Por qué? Porque en la medida que va degenerando, va eliminando sustancias de su interior, va generando una gran reacción inflamatoria alrededor, ¿de acuerdo? Una gran reacción inflamatoria que va a ser responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Para comprender y repasar esta historia, hemos hecho este diagrama, que es muy fácil de entender. Es un repasito, ¿no? El hospedero definitivo es el humano, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque alberga la forma adulta y con capacidad de reproducción. Este individuo va a eliminar los huevos. Estos huevos van a salir con las proglótides. ¿Y qué es lo que interesa epidemiológicamente? Que haya fecalismo, es decir, que exista la presencia de materia fecal humana en el ambiente. Y eso hay en esta ciudad y en todas las ciudades de este país y en todos los países pobres como el nuestro. Siempre hay cacas en la calle, en los parques, debajo de los puentes, ¿no? ¿Siempre hay o no? ¿De dónde son? ¿De Suiza? No, aquí estoy hablando. Siempre hay cacas, hermano. Ese mecanismo que hace que los huevos se dispersen y que por lo tanto el humano puede ingerir huevos. ¿Y cómo los va a ingerir? A través de la contaminación de determinados alimentos. ¿Cuáles prioritariamente? Las verduras. Ya vamos a ver por qué. Y por lo tanto, dentro de los huevos ingeridos por el humano desarrollan cisticercosis humana. Y ingeridos por el cerdo, cisticercosis. ¿Qué va a seguir a esta historia? Pues va a seguir que en el humano se llama hospedero intermediario accidental. ¿Por qué? Porque se rompe el ciclo. Nadie se come al humano. Es lo que ven un caníbal, se come el cerebro del individuo. Y el otro, el cerdo, es hospedero intermediario, pero no es accidental. ¿Por qué? Porque nos encanta comer chancho. Nos encantan los chicharrones, ¿no? ¿O no? ¿O no? Sí. Estamos bien. ¿Cómo se la pidiendo? Entonces, el individuo, ¿qué hace? Ingiere carne de cerdo para volver a desarrollar el adulto, ¿no es cierto? Y en el humano, ¿qué pasa? Se forman las tenias y genera la teniosis. Y nosotros, los humanos, somos hospedero intermediario accidental, que además no solo es por comer los huevos, sino por autoinfección. Por ejemplo, una persona que va al baño, ¿de acuerdo?, defeca, utiliza el papel higiénico rosado, por si se rompe, ¿no es cierto? Al limpiarse quedan partículas de materia fecal en su mano, no se lavan las manos al salir del baño, ¿de acuerdo? Van y se compran papas fritas, una empanada, y esa mano que está contaminada con partículas fecales, ¿qué está ingiriendo? Huevos. Se llama autoinfección externa. Fácil, ¿no es? Bueno. ¿Qué hace este parásito, por lo tanto, en nuestro organismo? Tiene que estimular el sistema inmune. Nosotros, en la enfermedad que sea, cualquier enfermedad bacteriana, parasitaria, viral, por riquezas, por hongos, por priones, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Nuestro organismo tiene que hacer es producir defensas. ¿De acuerdo? Y para producir defensas, ¿qué tiene que haber primero? Alguien que estimula las defensas. Y esto se llama los antígenos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos antígenos que se ubican en algunas fases, como les decía. Estos antígenos, que son proteínas, son un grupo grande de proteínas que tiene el parásito. ¿Y dónde están esas proteínas? En el líquido cisticercal. Ahí están las proteínas, por lo tanto los antígenos. En la medida que esa estructura va degenerando, va saliendo mayor cantidad de líquido cisticercal. Y la membrana cisticercal que está degenerando, también, si ustedes quieren, se va despedazando. Y por lo tanto también son proteínas que estimulan el sistema inmune. Y ese estímulo del sistema inmune va a generar, como cualquier elemento ajeno a nuestro organismo, va a generar una respuesta inmediata, y la primera respuesta, que es la respuesta inflamatoria. Cualquier cosa que nos ataca, cualquier factor externo a nosotros que nos agrede, se llama noxa. ¿Y qué quiere decir? Algo que nos agrede. Ejemplo, ¿alguna vez se han quemado por estar en el sol? Sí. No se han quemado. Bueno, ahora se quemen. Se quemen para entender. ¿De acuerdo? ¿Por qué se han quemado? Por los rayos solares, ¿no? ¿Y cómo ha reaccionado su organismo? Una reacción inflamatoria. Se ha puesto colorado, con dolor, etc. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. ¿Alguna vez se han quemado con agua caliente? Sí. Bien, me alegro. Porque además con agua caliente, ¿qué ha producido? Se enrojecieron, se ha producido dolor. Fíjense otra cosa. La radiación solar, el calor. ¿Alguna vez se han cortado, se han clavado una espina, un alfiler,
un cuchillo, algo, Sí. un puñal, lo que sea, ¿se han clavado alguna vez? Sí, ¿no? Que ha habido una reacción inflamatoria, ¿no? Ese lugar ha sangrado un poquito, pero se ha puesto enrojecido y con dolor. Eso se llama reacción inflamatoria. Obviamente dentro de nuestro organismo pasa lo mismo. Los antígenos se estimulan y se genera una reacción inflamatoria con una gran cantidad de células que van apareciendo. No voy a hablar, lo estudian ustedes en histología, las natural killers, los macrófagos, las células T, eso ya lo saben, no tengo por qué repetirlo. Y por lo tanto, ¿qué hace nuestro organismo? Comienzan a formar las defensas, los anticuerpos. ¿Cuál es el primer anticuerpo que se presenta en cualquier enfermedad infecciosa? La inmunoglobulina M. ¿De acuerdo? Y esa inmunoglobulina está en la circulación nuestra, intentando encontrar otros parásitos para ver si los puede destruir. Algo que normalmente no se logra. Y tiene una respuesta que se llama la TH1, que son los linfocitos T, colaboradores o ayudantes de tipo 1, los LTH1, linfocitos T helper, bueno, es decir, linfocitos cooperadores del tipo 1, que va a generar un grupo de interleucinas que van a estimular a nuestro organismo para que se pueda defender de la infección. En la fase granular sucede una cosa similar, ¿de acuerdo? O sea, ambas fases, que son fases de degradación, están estimulando nuestro sistema inmune. De aquí ya podemos sacar una conclusión. Quiere decir que nuestro organismo produce anticuerpos. Quiere decir que nosotros podemos pedir pruebas de laboratorio para medir los anticuerpos del individuo. Hagan la idea de por qué importa esto, ¿no ven? Es cuando nosotros pedimos laboratorio. ¿Y para qué pedimos laboratorio? Para que nos diga el laboratorista si hay anticuerpos contra cisticercos. Pero los seres vivos son hábiles para escapar, para evadir la respuesta inmune. Cuando alguna vez su familiar les ha tirado un chancletazo, ¿qué han hecho? Han corrido, se han agachado, ¿no es cierto? Han evitado el chancletazo o el chicotazo, o lo que fuera, ¿no ven? Los parásitos igual. Los seres vivos, todos los seres vivos, evitan que el sistema inmune los destruya, es natural. Todo ser vivo tiene que mantener su especie y tiene que evitar aquello que le destruye. Y por lo tanto hacen los mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Se llama lo que está viendo aquí. ¿Y cómo evade la respuesta inmune? Pues fíjense, secreta una sustancia que tiene el cisticerco, la teniastatina. ¿Y qué hace esta sustancia? Lo están leyendo. Inhibe una proteína que es el complemento que ayuda a destruir a los parásitos. O sea, que no se secrete complemento. O sea, la unión antígeno-anticuerpo-complemento es aquella que destruye, ¿verdad? Pero si hay antígeno-anticuerpo y no hay complemento, no hay destrucción. Tan bien nos conocen los parásitos, tan bien, ¿de acuerdo? Que saben cómo reaccionamos y saben cómo controlar la enfermedad. Y eso va a lograr, por ejemplo, que no vayan muchos linfocitos, clave. Los linfocitos T, que son fundamentales para la defensa, inhibe, o sea, evita que lleguen a través de bloquear la respuesta inmune. Deprime la inmunidad celular, es decir, la aparición de muchos linfocitos con capacidad fagocitaria. Ay, pero un linfocito se va a fagocitar un cisticerco de 2 centímetros, obvio que no. Pero la llegada de estas células coopera para la destrucción del parásito, pero va bloqueando, ¿verdad? Y altera la reacción inflamatoria. La inflamación es vital en nuestro organismo como defensa, pues se ocupa de que no haya mucha reacción inflamatoria. ¿Por qué? Si hay menor reacción inflamatoria, hay menor llegada de células blancas, de células de la serie blanca. Por lo tanto, hay un nivel de evitar su destrucción. Y en esta imagen que ustedes ven, todos estos huequitos que están viendo son cisticercos en diferente etapa evolutiva. Estos son los vesiculares, estos son ya los granulares, ¿de acuerdo? Estos ya son coloidales. ¿Qué quiere decir? Este individuo se está infectando, está ingiriendo alimentos contaminados con partículas fecales que contienen huevos regularmente. Es el individuo que come en la calle. ¿De acuerdo? Porque la calle es de terror en nuestro medio. Solo que, para que tengan una primera idea, hace años hemos estudiado todos los alimentos que se venden en la salera. Todos. El 60% tenían partículas de materia fecal. Por si acaso.
Sigan conmigo. ¿Qué es lo que hacen los parásitos entonces, no? Pues un solo parásito podrá generar un gran problema, sí, depende de dónde esté localizado. Pero obvio, a mayor número de parásitos, las lesiones serán mayores. Depende de dónde esté localizado. No es lo mismo que los parásitos estén localizados en la masa encefálica, donde están los centros nerviosos, que esté en el córtex, donde están los centros motores. Han estudiado, ¿no es cierto? Han hecho, saben de lo que estoy hablando, ¿ve? Sí, no es lo mismo, ¿verdad? Además, ¿qué más? ¿Qué fase evolutiva están? Habíamos dicho que no las 4 fases evolutivas son agresivas, hay 2 de ellas, la granular y la coloidal. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra respuesta inmune? Un individuo que no tiene una buena inmunidad, porque tiene una baja concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son proteínas. Por lo tanto, el individuo que tiene una baja nutrición en términos de proteínas no puede producir la misma cantidad de anticuerpos. Simple. Pues ese individuo es mucho más susceptible de que todos los cisticercos evolucionen. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no va a poder frenar. Y por lo tanto, ¿qué va a producir? Ahí tienen estas fotografías, ¿verdad? Pues una acción mecánica compresiva en la masa encefálica, porque será pequeño el cisticerco, pero alrededor hay una reacción inflamatoria, y eso se llama granuloma, y eso está comprimiendo la masa encefálica. Tiene una acción tóxica, claro, está eliminando sustancias del líquido cisticercal, formando los granulomas inflamatorios, y por lo tanto, al generar una reacción inflamatoria, ¿alguna vez se han doblado el tobillo? Bailando, porque deporte los militares no hacen, bailan al entrar. ¿Se han doblado el tobillo? ¿Se ha hinchado? Listo. Se llama edema. ¿Por qué? Porque como un traumatismo de esos, como reacción de nuestro organismo, sale líquido al intersticio y aparece el edema, se hincha el tobillo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en el cerebro. Por la presencia del parásito, hay salida de líquido hacia la masa encefálica. Y no se olviden que la masa encefálica está en una sinartrosis. ¿Saben lo que es eso? Sí. Eso me gusta mucho. ¿No? Entonces, la masa encefálica que tenía un volumen, ese volumen aumenta. ¿Por qué? Porque hay células inflamatorias y sale líquido. Por lo tanto, hay un incremento de la presión endocraneana o intracraneana. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahora sí le aterrizamos. Con toda esta historia, pisamos tierra. Periodo de incubación, años, promedio, 4.8 años. ¿Qué quiere decir? Que no es que nos vamos a infectarnos y en una semana, en 2 semanas estamos mal. No es así. El promedio son 4.8 años después de haber infectado. Se tiene que pasar mucho tiempo para que aparezcan los problemas que vamos a describir. Y vamos a hablar de la forma parenquimatosa, que también se llama la forma cortical. ¿De acuerdo? Y aquí estamos viendo unas fotografías. ¿Ven estos globitos en las fotos, no? ¿Ven? Eso. Vesicular. ¿No es cierto? Aquí está uno. Aquí está otro. Aquí está otro. ¿De acuerdo? Porque el individuo que ingiere un alimento contaminado con partículas fecales no va a ser pues un huevito de té, ¿no? Se va a pegar una buena cantidad, cientos de huevitos de té. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer lo que se llama el síndrome epileptiforme o también las convulsiones de tipo epiléptico. En el más del 60% de los casos de neurocistercosis hay lo que la gente le llama ataque. ¿Quién ha visto alguna vez eso? ¿Alguna persona que ha dado ataque? ¿Nadie ha visto? A ver, cuente en voz alta, ¿cómo era el caso? Fuerte. Bueno, yo vi lo que es un momento cuando la persona... Mejor, ¿no ven? Entonces yo vi un momento, la persona estaba convulsionando y... Primero, ¿qué ha pasado? Bueno, solo lo vi un momento. Sí, solo vi unos 10 segundos. No es completito, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que pasa cuando una persona da una convulsión? Pierde la conciencia. Al perder la conciencia,
se cae, porque llamamos desmayo, ¿no ven? Se llama linfoma, se cae. Y al caerse, ¿qué sucede? Comienzan a haber contracciones musculares tónico-clónicas, se dice mucho. Es decir, como las lesiones son corticales, y ustedes recuerden que los centros motores son corticales, y con un estado inflamatorio se incrementa la despolarización y la repolarización celular, y por lo tanto hay mayor producción de ¿qué? De estímulo nervioso eléctrico, ¿no? ¿Creen eso o no? Entonces, esos bajan, ¿no ven? ¿De los nervios? ¿Se acuerdan de los nervios? Sí. ¿O no se acuerdan? ¿No ven? Por la columna y no sé qué y no sé cuánto, y los músculos comienzan a tener eso. Y el individuo está en el suelo, ¿qué está haciendo? Está convulsionando. ¿De acuerdo? Hay espasmos musculares. Conclusión. Todo paciente en el cual sucede este fenómeno, el médico general debe pensar que se trata de neurocisticercosis. Hay otras enfermedades. Pero lo que el médico general piensa, porque, bueno, doctor, mi familiar está convulsionando, está con ataque. Entonces llegan, miran, chequean, neurocisticercosis. ¿Se ubican, no ves? Se llama nivel. Fíjense que esto es más frecuente en gente relativamente joven. ¿Por qué? Porque la gente, los niños no comen tanto en la calle. ¿Quiénes comen más en la calle? Ustedes. ¿No ven? Los niños no comen en la calle. Ustedes sí, le pegan ahí hamburguesas y no sé qué cosas. ¿De acuerdo? Y nos está diciendo que esas convulsiones están hablando de que el cisticerco es intraparenquimatoso. Este es el primer cuadro y el más importante de la neurocisticercosis. Hay otro tipo de epilepsia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decimos cuando me echo lo que he hecho? Me colgaron, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma de epilepsia. La gente que se cuelga, se está hablando de... Cuidado, es otra forma de epilepsia. ¿De acuerdo? O sea, no solo es pensar en lo que comenta, sino pensar en los que se cuelgan. Cuidado con los enemigos. La forma extraparenquimal, hay muchas más cosas, ¿de acuerdo? Pero no quiero entrar en todo el detalle. Quiero que se les queden las ideas claves para el médico general. ¿Qué es la forma extraparenquimatosa? Ahí están viendo. Subaracnoidea, intraventricular, espinal ocular. La más frecuente está entre la intraventricular y la subaracnoidea. Más o menos el 20% de los casos son así. ¿Qué es lo que van a producir? Ya fíjense, volvemos a la biología, la forma racemosa. Ubica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ubicación es diferente. ¿No es cierto? Están en esas estructuras anatómicas que ustedes están leyendo, que son los capos, porque ya saben. ¿Qué significa una alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo? Que el líquido cefalorraquídeo, al no circular, está bloqueado y se acumula. Más la reacción inflamatoria, la salida de líquido al intersticio, por lo tanto hay mayor cantidad de líquido dentro de la cavidad craneal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un incremento de la presión, le llamamos un síndrome de hipertensión endocraneana o intracraneana. Y eso se debe a lo que ustedes están leyendo, no tengo yo por qué leer más. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el niño? Se acumula mucho líquido en su sistema eléctrico a nivel craneal, y eso significa que hay hidrocefalia. Es decir, en niños puede crecer la cabeza. En adultos no, porque es una sinartrosis, ¿no? O sea, no ve. No hay eso en adultos. ¿No? Así que se desprende. No puede suceder. ¿No? En niños sí. Entonces hay una hidrocefalia, que quiere decir con mayor cantidad de agua dentro del sistema nervioso. ¿Qué tiene el individuo? Al igual que en el otro caso también. Cefalea. ¿Qué es la cefalea? Esto es clave que el médico general entienda, porque el primer diagnosticador es el médico general.
en el servicio de salud, en el primer nivel de atención. Cuando ustedes salgan médicos jóvenes, no van a entrar al hospital de entrada, ¿no? Van a ir a trabajar a un primer nivel de atención. ¿Y la gente con qué va a venir? Con cefalea. Y les va a decir, oiga, doctor, yo estoy con dolor de cabeza ya hace mucho tiempo. Semanas tal vez. Al principio tomaba paracetamol, me iba muy bien. Tomaba uno al día y me calmaba. Después 2, 3, ya no me calma el paracetamol, ya no me calmaba todo el paracetamol, comencé a tomar dioxadol, o qué sé yo, Tylenol, yo qué sé. ¿Qué te está diciendo el paciente? Te está diciendo, mire, con los analgésicos naturales, o normales, perdón, no me calma el dolor de cabeza. ¿Y por qué no? Porque hay una vasculitis, hay una inflamación en el cerebro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto él comienza a tomar más cosas. Y a veces el dolor es más intenso cuando mueve su cabeza. Se haga dolorido y si mueve mi cabeza, doctor, más me duele. ¿Por qué? Porque hay pues ahí como una presión, ¿no es cierto? Esa cefalea crónica debe hacernos pensar en neurocisticercosis. Fíjense que ya les estoy dando datos que ustedes ya pudieran estar pensando. Si conocen a alguien, sus amigos, parientes, compadres, familiares, los del equipo, la banda, o lo que sea, ¿de acuerdo? Que tiene convulsiones o que tiene cefalea crónica, no es la cefalea del fin de semana, que es otra cosa. Estoy hablando de la cefalea de semanas. Ese paciente, ustedes ahora en segundo año, están en la obligación de decir, vamos al médico. No esperen ser médicos, por favor. ¿Por qué? Porque nos está dando un dato fundamental de que hay un problema a nivel del sistema nervioso central. Y aparecen otras cosas que ustedes ven. Inclusive, cuando me he olvidado anotar aquello, cuando esta presión es muy grande, aparecen muchos vómitos. Y se llama vómito en escopeta. O sea, el paciente vomita a distancia por la presión intracraneal. O sea, ¿no han vomitado alguna vez? Sí. A ver, me van a entender. Digamos, ¿no ven? Eso se llama vómito en escopeta y eso nos dice que el paciente está con hipertensión endocraniana. Entonces es muy importante eso. Y hay otras alteraciones visuales, depende de dónde están las lesiones. El paciente tiene diplopia, W, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tiene alteraciones del carácter y la personalidad. Hace años se nos cortó un estudio por falta de recursos económicos para estudiar cabalmente por qué la gente se vuelve tan agresiva con el alcohol. Y un componente que estábamos estudiando era que cabalmente el alcohol irrita el sistema nervioso y donde estamos cisticercos se produce una despolarización y repolarización, se genera mayor producción, mayor actividad cerebral y altera la personalidad del individuo. Esos cambios bruscos de personalidad, cuidado, no sea una neurocisticercosis, porque esos cambios de personalidad llevan a que el paciente entre en demencia. El 50% de los pacientes internados en los hospitales psiquiátricos es por neurocisticercosis, por si acaso. Y cuando tú ves gente en la calle que parece que pues ese es un loquito o una loquita, ¿de qué se alimenta? De lo que encuentra en la basura, ¿no? Realmente está ingiriendo mucha materia fecal que ha contaminado alimentos y él está comiendo. Dime. Una pregunta, doctor, ¿por qué la presión intracraneal aumenta la presión gástrica para producir el vómito? Por el centro del vómito. ¿El centro del vómito dónde está? ¿No ve? Por lo tanto, si hay presión a ese nivel, hay mayor estímulo y se produce el vómito. Todo por eso, todo lo que controla el sistema nervioso se va a sentir alterado. Alteraciones cognitivas, cambios de carácter, todo se va modificando por la presencia del parásito. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Tenemos muchas formas de diagnosticar. ¿Qué cosas tiene el médico general para poder hacer el diagnóstico? Lo primero, lo que llaman la madre clínica, llamamos en medicina. Es decir, el entender qué es la convulsión, qué es la cefalea, qué son las alteraciones visuales, los vómitos, ¿no es cierto?, la cefalea, eso es clínica.
esa es nuestra base diagnóstica. ¿Ustedes han ido al médico alguna vez? ¿Por qué han ido? Estaban enfermos, ¿no? ¿Y cómo sabían que estaban enfermos? Porque tenían manifestaciones clínicas, ¿no? Los que no saben manifestaciones clínicas no saben medicina. Simple y sencillo. Nos tenemos ahí para hacer neuroimágenes. Lo ideal de todo es estimar que estoy marcando aquí, que es la resonancia magnética. Hay varios tipos de resonancia magnética. Pero esta es una maravilla porque nos da exactamente cuántos circuitos hay y dónde están. A diferencia de la tomografía, que nos puede mostrar, como en este caso, una lesión en un corte. En los otros cortes seguramente podemos ver más lesiones de esta enfermedad. Nos tenemos, por eso se llama el diagnóstico por neuroimágenes. Y luego tenemos el diagnóstico serológico, ¿de acuerdo? Si tomar muestras de sangre, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Habíamos dicho. Anticuerpos, ¿verdad? Y podemos hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, que el médico general no va a hacer, porque hay que saber hacer una función para obtener líquido cefalorraquídeo. El médico general no está entrenado para eso, están entrenados los neurólogos, los neurocirujanos. Hacer un electroencefalograma. Tampoco el médico general va a poder leer. Eso va a leer el neurólogo. O hacer una proteína C reactiva. O digo, una. Está bien, o hacer una. ¿Qué es el PCR? O RCP. Reacción interna de la polimerasa. Entonces, ¿qué va a hacer el médico general? Por lo menos que cheque su ubique, que tiene el paciente y que por lo menos pida una radiografía, aunque sea. Y después de eso, ¿qué va a hacer? No tiene que mandar al neurólogo, no puede hacerlo. Pero tenemos muchos criterios de diagnóstico. Los criterios absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. La cantidad de esto está en muchos libros, está en el libro que hemos escrito, está en internet, en los criterios de diagnóstico de la NSC, pues lo van a encontrar, solo que aquí está organizado. Claro, si vemos al parásito, obvio, ese paciente tiene cisticercosis, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a ver? En el ojo. Si fuera cisticercosis ocular, la pena es que apenas el 2% de las lesiones son oculares. Aquí estamos viendo. Aquí, esa bolita, ¿ven? Es un cisticerco. Y se mueve. No es estático. Claro, aquí estamos viendo criterios mayores. Una neuroimagen, ¿no es cierto?, susceptible de que tenga esa lesión, ¿verdad? Podemos pedir exámenes que nos permitan comprobar la presencia del parásito. Los criterios menores, la cefalea. Toda la cefalea es cisticercosis, no puede, tampoco así, ¿no? Tampoco así. Entonces, pero una cefalea crónica sí es, una alteración de la conciencia sí es, una alteración visual sí es. Las manifestaciones clínicas son no. Y criterios epidemiológicos. El primero y más importante es que en mi casa, ¿sabe qué, doctor? Han hecho un análisis y mi familiar tenía tenia solium. Ese es un criterio básico para darnos a entender que posiblemente ese individuo con tenia solium en esa casa ha podido contaminar el domicilio. ¿Cómo? Entra al baño y no se limpia bien. Entra al baño y no se lava las manos. Y después del baño va a hacer la comida. ¿Ah? ¿A quién se está contaminando? A sus amigos. ¿Verdad? O sea, cómo epidemiológicamente se puede producir la enfermedad. O que le diga, o sea, que yo hace muchos años tuve tenia solo y ahora me duele la cabeza. Autoinfección interna, muy probablemente o externa. De repente una neurocisticosis y alguien hizo para autoinfección. Podemos hacer pruebas de laboratorio y gallina. He pintado en otro color aquellas que el médico general puede hacer o puede entender. Un copro parastólico, como un médico general no va a pedir un copro que le salga huevos de tenia. Ese médico está en la obligación de pedir al laboratorio que investigue en el paciente, o usted, mejor dicho, no el laboratorio. Usted sabe que tenemos que hacer más pruebas. ¿Por qué? Porque ojalá que usted pueda encontrar el gusanito, la proglótide. Porque si él lleva la proglótide o nos trae a nosotros y la vemos, podemos decir si es tenia solium o saginata, van a ver en prácticas aquí.
Y si lleva al laboratorio dirá, uy, tenía sólido. Por lo tanto, este individuo puede estarse autoinfectando internamente por esta enfermedad. Eso no puede hacer el médico. ¿Qué más puede hacer el médico general? Pedir un EITB, una prueba de laboratorio, que le diga que es reactiva o positiva a cisticina. Las otras pruebas son más complejas de hacer. Una gran prueba que en el país solo un laboratorio hace es lo que llama el antígeno de glicoproteína purificada de lectina. Esta prueba es una prueba muy moderna, una prueba que solo un laboratorio hace en Bolivia, es muy cara, pero con que el individuo tenga 1 o 2 cisticercos ya la positiva. Tiene una sensibilidad altísima y es una maravilla, solo que pues, es muy cara. Nosotros tenemos que entender que no podemos pedir al paciente cosas probablemente que no las pueda pagar, ¿verdad? Y otras pruebas más, como ustedes ven, antígenos de líquido cefalorraquídeo, una grandísima prueba, estudios de líquido cefalorraquídeo, y si ustedes ven alguna vez, porque esto hacen los neurólogos, pero si alguna vez ven un informe, dicen, eosinófilos en líquido cefalorraquídeo, cuidado, esto sí es indicativo de neurocisticercosis. Y pues hacer ya cuestiones oculares, ¿no? Retinoscopía, ecografía ocular, que el médico general no hace. Eso lo va a hacer el oftalmo. Ahí estamos viendo una lesión posterior, donde vemos, y necesitas el escólex y todo, ¿no? Y aquí toda la forma de circular. Ok. Cuando decimos un diagnóstico definitivo, ahí están viendo. Y cuando es un diagnóstico probable, ahí están leyendo ustedes. O sea, por eso es difícil diagnosticar cisticercosis. No es tan fácil, porque tenemos que unir varios criterios para poder llegar a un diagnóstico final. Y por eso es que el médico general muchas veces, pues sí, sospecho que el paciente tiene cisticercosis y se tiene que ir. Si alguien se tiene que ir, tienen clases o están aburridos, no hay problema, se paran y se van. No me voy a resentir ni nada. La puerta está abierta para eso. Hasta puede haber un temblor que no nos diga. ¿Ok? Entonces ahí están viendo que es un diagnóstico definitivo en base a los criterios anteriores y que es un diagnóstico probable. Para tratar esta enfermedad, no voy a entrar en la cantidad de medicamentos ni nada. No, porque no corresponde. Aprenderán con una farmacología, están en 4º año y hagan infecto y después neurología. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Médico general. Lo primero, le duele analgésicos. ¿Vale? Y si a pesar del analgésico sigue el dolor, lo derivamos a un especialista. No se hagan los que le doy ahora uno y otro mañana, y le sigo dando y le sigo dando. No. Hasta que por ejemplo, se sabe que no me está curando el doctor, porque sigo con dolor. ¿Se ubican, no? Entonces el médico general tiene que darse cuenta ya hasta dónde puede llegar. Lo máximo que podemos dar es un analgésico. Porque ya cuando ingrese a un servicio de neurología, van a hacer otro que está bien. Le van a dar un antiparasitario más un antiinflamatorio, un corticoide más albendazol. No me importa que aprendan eso, pero que sepan. ¿Qué le van a dar? Si tiene convulsiones, hay que darle un anticonvulsivante, por lo menos durante 6 a 9 meses, hasta que el estado de reacción inflamatoria cerebral desaparezca. ¿Quién va a llevar ese tratamiento? El neurólogo. Entonces los mando a ustedes para que como médicos de primer nivel hagan el control del paciente. ¿Y qué más? Tal vez entren hasta cirugía, pero no ustedes, ¿no? Dando en la cabeza a un ciudadano. Ahí estamos viendo las reacciones inflamatorias terribles que se forman al interior del sistema nervioso. Todo esto blanco que ven son reacciones inflamatorias. Tremendas. Alteraciones de la morfología por la presencia de la. En nuestro país hay mucho de esto, ¿no? Pareciera poquito, pero en los estudios que se han ido haciendo nos hemos encontrado mucho más en el altiplano, mucha más gente. ¿Por qué? Porque somos muy afectos a meter chicharrones y tal, pero además insuficientemente cocido, porque el chicharrón paseño es distinto al chicharrón cochabambino en su elaboración. ¿Sabían eso? Claro que es diferente, totalmente distinto. El chicharrón paseño lo que se hace es meter al aceite hirviendo. ¿No ven? Lo de afuera bien cocido y por dentro medio crudo. Y ahí están los cisticercos. Cuando aquel que se hace primero cocer y después freír, obviamente menos riesgo de progresión. Eso vamos a ver en práctica.
Hay estudios que se han hecho, los doctores Laforcada, de fisiología, que fue un estudio hace tiempo, y más o menos de todos esos pacientes que tenían epilepsia, el 15% eran por cisticercosis. Y en un estudio que se ha hecho ya hace años también, se ha demostrado de estas. ¿Por qué en Chuquisaca y Cochabamba, que es el lugar donde más chancho se produce? ¿De acuerdo? También hay importantes niveles, porcentajes de individuos inferiores. Y esta imagen es fenomenal. Porque esta imagen nos cuenta toda la epidemiología. Primera imagen, el río, el Choquillapro, el Cojaulea, que después da al río La Paz, y ahora con miles de ríos que hay, ¿no es? ¿Qué van a los ríos? Las cacas de todo el mundo. Y los individuos que tienen teniosis, que están eliminando proglótides y huevos de la teniación, ¿no? Y es donde va, por el alcantarillado, ¿no ven? ¿Dónde llega esta agua? Al río abajo. ¿Con qué se producen pues los alimentos del río abajo? ¿Con qué agua? Con una medida de cacas. Pero la verdad pues, ¿o qué creen? Ahí estamos viendo hasta el color de las aguas, están produciendo chocolitos y no sé qué historias. ¿Y esos productos dónde llegan? Al mercado. Al mercado. ¿No ven? Y en el mercado las señoras que venden se lavan sus manos. ¿No ven? Agarran un tomate, no me dijo eso, venden, y nosotros compramos. Llegamos a nuestra casa, la lechuga, ¿no ven? Una entrada, salida, ¿sabes? Listo, una sacudida y a comer. ¿Dónde se produce alimento? En estas condiciones. Por eso la contaminación de frutas y verduras, ahí viene la explicación, es muy frecuente por este tipo de cosas. Y después, ¿qué más? ¿No es cierto? El comer a mano limpia, sin lavarse, la venta de alimentos expuestos. Las moscas, ¿dónde se paran? En la materia fecal. ¿Han visto o no? Bueno, ¿dónde después se para? En nuestra comida. ¿Qué hacemos cuando se para una mosca en nuestra comida? En nuestra casa. Y seguimos comiendo. La mosca allí deja cientos o miles de bacterias, de virus, de huevos, de parásitos. Nunca van a ver que las moscas paradas en las rosas, por el amor de Dios. Están paradas en la materia fecal. Y comemos, y ahí está cómo se come, ¿no? En las calles, a mano limpia, ¿no ves? Lindo. Y la autoinfección. Es siempre con su celular, ¿es cierto? Horas y horas. Cometen un error gravísimo. Sueltan el agua sentado. Se generan microaerosoles en el inodoro que salpican al cuerpo o a la vaina del inodoro y se contamina. ¿Y cuánto se lavan sus manos para entrar al baño? Cada uno vea, bien lavadas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hace este individuo que tenía teniosis? Supongo. Si no tiene un buen aseo de las manos, ¿qué va a hacer? Sale, se va a agarrar una galletita, un puesto de pan, ¿con qué? Con sus manos cochinas, sucias. Autoinfección. Y la salteña. ¿No? Y las alacitas es un espacio de altísima contaminación. Prácticas con mi grupo, vamos a ver. Por lo tanto, pues tenemos una hipótesis de que más o menos muchos individuos en nuestro medio sufren de cisticercosis debido a los diferentes estudios que se han hecho, ¿no? La hipótesis, por lo tanto, es que hay mucha gente que tiene neurocisticercosis y que más 7 de cada 1000 personas tienen cisticercosis. En la facultad habría 3 personas con neurocisticercosis, según nuestro cálculo. Yo creo que hay más, porque comen en la sala. Entonces, lo que está pintado en ese verde es lo que el médico puede hacer. Lo que el médico puede hacer. Lo que no está pintado en verde, eso no está en nuestro control. Eso es de las alcaldías, ese es problema de las gobernaciones, del Ministerio de Agricultura y no sé qué. Lo que está pintado en verde, eso sí puede hacer un médico general. Esa es labor del médico general.
El educar es labor del médico general. El educar desde ahora en su familia es labor de profilaxis. No esperen ser médicos para hablar de profilaxis. Usted decía, tienen que comenzar a hablar cómo se infectan las personas. Ustedes tienen que comenzar a hablar. Ahora, si no tienen a su familia, no le digan nada. Y cuando salgan médicos, dicen, ya habrán muerto varios. ¿De acuerdo? Pues todo lo que no está pintado, pues son otras labores para el control de la infección, mucho más complejas de lo que nos imaginamos. Y para terminar, ese cuadro es pregunta de examen parcial. Estoy diciendo que es pregunta de examen parcial. ¿Cómo se pregunta otra cosa? Si una persona ingiere huevos de Taenia solium, ¿con qué enferma? Si una persona ingiere alimentos contaminados con huevos de Taenia saginata, ¿lo ven? Si una persona ingiere alimentos con larvas de la Taenia solium, ¿con qué enferma? Y la otra igual. Les agradezco su atención.